Bien, vamos a leer sin más demora, porque si no me alargaré mucho, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo que creo que ya todos habéis intuido, el capítulo 14 de Mateo, a partir del versículo 22. Mateo 14, a partir del verso 22 al 33. Dice el evangelista: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio, o ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Los evangelios nos cuentan historias pasadas de hace aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Y a veces las consideramos como historias pasadas hace 2000 años. Pero esas historias también hablan de nosotros mismos, porque el hombre no ha cambiado excesivamente, por lo menos en sus principios éticos, morales, espirituales. Y porque las viejas historias que nos cuentan los evangelios se repiten constantemente en la vida real. Y a veces para los creyentes, este ha sido mi caso ahora y creo que demasiadas veces ya, pero bueno, nunca es demasiado, dice el refrán. Porque esas viejas historias que se repiten, de repente florecen, de repente cobran vida y resulta que nos dan consuelo y aliento a los creyentes. Habrá miles de veces que tú has pasado por un pasaje y te has quedado en lo anecdótico, en cosas que te han parecido importantes. Pero llega un día en que ese pasaje para ti es tremendamente presente en tu vida y uno piensa que lo ha escrito, que el que estaba escribiendo ya estaba pensando en él. Y esta es la importancia de los relatos de los evangelios, porque nunca hemos de olvidar que los evangelios se escriben para la iglesia, cuando la iglesia está formada, para que la iglesia tenga un referente acerca del Señor Jesucristo y de todas sus enseñanzas. Y la verdad es que tengo que decir que el presente resulta a menudo muy problemático. Y nuestra fe se ve amenazada, se ve tan amenazada por
incluso yo diría que se ve amenazada por, esto lo voy a decir, lo digo yo, cada uno que se lo apropie, si quiere, por las dudas sobre el poder de Dios. Que esto es muy fuerte, esto es muy duro, pero ocurre. Uno llega como Job a dudar, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué aprietas mi garganta de tal manera que diría Job que ni siquiera dejas pasar mi saliva? Y de hoy hay otra razón donde nuestra fe se ve amenazada también. Por nuestro miedo a perdernos algo, y aquí cada cual que ponga su algo, yo no lo voy a poner, a perdernos algo si nos comprometemos completamente con Dios. ¿Qué perderé si me comprometo? ¿Ciertas horas del día que tengo que hacer esto? Yo me retiro a esta hora, no puedo. La mañana que no me la toquen, las 7 de la mañana tampoco, mi gimnasio, mi no sé qué. Tenemos miedo, y a la vista está, yo no tengo que irme demasiado lejos, tenemos miedo a comprometernos y así va, o así les va, o así nos va en algunas congregaciones. Completamente con Dios. No queremos que Dios domine todo nuestro ser. Como se dice ahora en las parejas, quiero mi espacio. No invadas mi espacio. Y los evangelios que están aquí para nuestra admonición nos hablan de constantes amenazas a la fidelidad de Dios. A veces creemos que Dios no es tan fiel como nos dice, y lo hace con imágenes más reales de lo que podrían ser los hechos externos. No, porque no solo hay que preguntarse qué ocurrió realmente en aquella época. Mira, ¿qué pasó con estos y tal? ¿Qué pasó con los de la barca y eso por qué? No, ni mucho menos. Sino sobre todo lo que hay que preguntarle al texto, ¿qué quiere decirme a mí? ¿Qué tiene que decirnos los textos del Evangelio a los lectores y a los oyentes en el día de hoy? No se puede pasar por encima de un texto rápidamente. Hay que preguntarle al texto y sobre todo preguntarme a mí si estoy acorde con el texto o no. ¿Qué me tiene que decir a mí? Porque yo le preguntaré al texto, pero y cuando el texto me responde y me dice, ¿y tú qué haces? Yo te he respondido. Yo te he dicho lo que quiero de ti. ¿Y tú qué piensas hacer? Y es entonces cuando esos pasajes cortos, mucho más largos, cobran vida entre nosotros ya. Y ya van cambiando nuestro corazoncito y ya van haciéndonos ver que esta vida, como diría Calderón de la Barca, es una sombra, una aflicción. Y el mayor bien es pequeño, que todos los sueños son. Bueno, algo parecido así, porque me he ido. Bien, ahora teniendo todo esto que he dicho en cuenta, vamos al relato del camino sobre el agua. Los discípulos están en el mar de Galilea, lago de Genesaret, mar de Tiberíades, aquí cada uno le ponía un nombre cuando gobernaba, pero el hecho es que están sobre ese lago, allí intentando pescar. Se ha hecho tarde. Este es el panorama que pinto. Se ha hecho tarde, tan tarde que se ha hecho de noche. Y alrededor de ellos no hay más que oscuridad.
Los que están allí apenas se ven con un candil en la barca, todos los que están remando, pero alrededor no pueden ver nada. Toda oscuridad alrededor de ellos y por debajo de ellos una masa ingente de agua con una profundidad considerable. Y ellos no pueden llegar a la ansiada orilla. Están intentando remar, pero resulta que se ha levantado un viento tormentoso que les impide remar contra las olas que van en contra de ellos. Bien, ¿qué quiero decir con estos? ¿Que pasaron una mala tarde y una mala noche? ¿Es lo que tiene que Jesús decirnos o Mateo? ¿Es eso, que pasaron una mala noche unos pescadores allí? Pues no, lo que nos está diciendo aquí es que todo el que sigue a Jesús tiene que contar con situaciones como esta: vientos en contra y tempestades que les impiden llegar y que les causan terror, que les causan miedo y que desconfían de que Dios en su poder pueda sacarlos de allí. Así que no es un simple relato, un anecdótico donde se cuenta una historia de unos señores que están pescando, que al fin y al cabo era su oficio. Se nos está diciendo que a nosotros nos puede pasar esto, que el caos de este mundo sea tan fuerte que nuestra fe se vea debilitada y que esto puede sucedernos también, que tengamos que luchar contra vientos y tempestades. Así que este Evangelio habla de manera muy viva de los peligros de la fe, o los peligros que tiene la fe. Pero habla de nuestro miedo, porque es que en realidad tenemos un miedo en nuestro interior. Nos habla de la oscuridad que hay dentro de nosotros, la oscuridad que llevamos dentro, y de lo que amenaza a la fe desde fuera, que es el viento en contra de la sociedad en que vivimos. Porque es un viento que a veces arrecia, pero es un viento que a veces es muy suave, muy sibilino, incluso es fresco y atractivo ese viento. Y te está diciendo: ¿por qué no te vienes conmigo? Mira el buen día que hace. Total, esto no pasa nada. Pero si es un momento, este día podemos acercarnos, vente. Y Satanás, que es el maestro en estas artes, porque es el padre de la mentira, tiene demasiados recursos para hacernos creer que por un momento y por un momento más y por otro domingo más y por otro domingo más, no importa dejar la iglesia. Al fin y al cabo todo se puede compaginar. ¿Cómo no vas a poder, te dice, compaginar el cristianismo con una vida alegre, reposada, que no te lo mereces? Álvaro, trabajas toda la semana como un... Esos son los peligros que atacan nuestra fe. Y esto se ve mucho en los bancos que ocupan una congregación y en las ausencias. Pero Mateo 14, 22 al 33 que hemos leído, dice algo totalmente distinto. Dice que no estamos solos. Y lo digo para que a mí no se me olvide nunca. Me lo digo yo el primero, no estamos solos, no estoy solo. ¿Qué es lo que a veces creemos? Que tenemos que remar con todo lo que se nos viene por delante, solos. Ese es el gran error del creyente, que cree que puede salir solo, que lo va a solucionar todo. Es mentira. Otra obra de Satanás, es mentira.
El creyente nunca ha estado ni estará jamás solo. Siempre tendrá a Jesús a su lado. Siempre. Se lo crea o no se lo crea. Si no se lo cree, irá peor. Pero hay que creer que el Señor está al lado de cada uno de nosotros. Jesús no envió solos a sus discípulos en aquella barca. No los envió por separado ni como individuos. Los envió juntos en aquella barca. No quería que estuviesen solos, así que los envía juntos en aquella barca. Y esta barca es algo más que un símbolo de amistad y de cooperación, porque todos se conocían, todos eran amiguetes, eran trabajadores y tal, remaban todos, pescaban todos para hacer luego el reparto equitativo, etcétera, etcétera. Pero, como digo, es algo más que un símbolo de cooperación o amistad. Porque no somos muy buenos en ninguna de las dos cosas, ni en la cooperación ni en la amistad. Y eso tenemos que ser sinceros y reconocerlos. Cooperar con los demás me resulta difícil y tener amistad con aquel del fondo de allá que no me cae muy bien, pues también me resulta difícil. Nuestro egoísmo, y esto creo que lo sabemos todos perfectamente, nuestro egoísmo suele ser mucho más fuerte que nuestra solidaridad. Siempre lo ha sido, a pesar de que hay solidaridad en el mundo, pero el egoísmo es mucho más fuerte. Así que los teólogos de la Iglesia primitiva ya veían en esta barca una serie de componentes y entonces hablaron y creían o tomaron como símbolo que esta barca donde iban los apóstoles, todos los discípulos allí remando, era un símbolo de la Iglesia, donde la Iglesia está toda unida en una barca y va remando y el Señor está con ellos. Y lo que realmente protege a la barca en esa noche tormentosa es la presencia de Jesús, que está misteriosamente lejos de los discípulos. Está en una montaña y orando con su Padre. Pero precisamente porque está orando con el Padre, está completamente con los discípulos también. Porque esa es su misión. Y el Padre se lo está recordando continuamente. Y el Hijo está en sintonía continua con el Padre. Y Él está orando y sabe que los discípulos están a unos kilómetros en un mar tormentoso. ¿Y qué hace? Pues deja de orar con su Padre y cruza el mar de Galilea andando. Camina sobre el agua. Nadie puede amenazarlo porque Él es el Señor de la creación que hizo todo. Y llega hasta los discípulos como su protector en la cuarta vigilia de la noche, es decir, al amanecer. Lo malo es que solemos estar tan ciegos que ni siquiera lo reconocemos cuando viene hacia nosotros. Esto lo digo para el creyente y para aquella persona que está aquí o me pueda ver por el canal de YouTube, que no sea creyente, que todavía no se haya entregado al Señor Jesucristo como su Salvador.
Dios quiere y viene hacia nosotros. Pero es que solemos estar tan ciegos, que ni siquiera le reconocemos cuando viene hacia nosotros. Y está ahí delante de nosotros, pero no le reconocemos. Nuestro miedo nos nubla la vista. No comprendemos su llamada. No la comprendemos. Y en lugar de verlo a Él, que está llegando hasta nosotros, vemos fantasmas. Vemos cosas que no son. Vemos fantasmas que nos aterrorizan. Y qué malo es cuando la presencia de Dios que llega hasta ti se convierte en fantasma y te aterroriza, porque te hace cambiar todas tus decisiones. Todas las decisiones. No comprendemos su llegada y en lugar de verlo a Él vemos fantasmas. Nos asalta un terror poderoso sin que exista algo terrorífico. Y esta es exactamente lo que nos ocurre, nuestra reacción. Dios quiere venir en nuestra ayuda a través de personas que nos hablan en su nombre. Y no percibimos en absoluto su ofrecimiento de ayuda, un amigo, un primo, un familiar que te está hablando, que tú no conoces al Señor Jesucristo y que está delante de ti poniéndote la oferta de salvación. Y no reconoces que Jesús está ahí hablando por medio de esa persona, te está hablando al corazón. Te está ofreciendo una salvación tan grande que no puedes ni imaginarla siquiera. No encontramos el ofrecimiento de ayuda por ninguna parte. Al contrario, en nuestro miedo hacemos de los otros un fantasma también, que nos amenaza. Es un fantasma que me amenaza a mí, aléjate. ¿Por qué? Pues yo lo diré. Porque vemos peligrar nuestra independencia. Si tengo que depender de Dios, ¿este a qué viene? ¿Qué me va a ofrecer? Yo soy independiente, soy libre, no me vengas con historias a mí ahora. Vemos peligrar nuestra independencia, vemos peligrar nuestra libertad. Bueno, pero si yo ahora hago lo que quiero, si yo soy libre, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me va a pasar conmigo si me acerco a ese Dios que quiere todo de mí? Vemos peligrar nuestra autoestima. Bueno, que yo no soy autosuficiente si yo tengo la autoestima que me sube por encima de la cabeza. ¿Para qué necesito yo a Dios? ¿Qué va a hacer Dios por mí? Y entonces todo se convierte en un fantasma que amenaza nuestra libertad, amenaza nuestra independencia, amenaza nuestra autoestima, pim, pam, todas estas cosas. Y llegamos a temer por nuestro yo sacrosanto, que no queremos que lo toque nadie, porque yo soy yo. Y sin las circunstancias, que diría Ortega y Gasset, yo soy yo. Y la realidad se distorsiona. Y en lugar de ver a un amigo, a un familiar, a un compañero que te está hablando del Dios que ha muerto por ti, que te está ofreciendo la salvación de todos tus pecados y una vida eterna junto a Él, vemos el fantasma que amenaza la independencia, que amenaza nuestra libertad, que amenaza nuestro tiempo libre, que amenaza nuestro tiempo de descanso. Los discípulos no habrían salido de su miedo si Jesús no les hubiese hablado. Solo sus palabras, tranquilizaos, soy yo, no temáis. Solo sus palabras superan la desconfianza y de repente ellos cobran confianza. Estas palabras levantan el velo de sus ojos y ven lo que tienen que ver realmente, que es Dios.
el que andando sobre el agua se acerca a ellos cuando no estaba allí siquiera, cuando ellos sabían perfectamente que se había subido a un monte a orar con su Padre. Y de repente se encuentra allí con ellos y de repente se dan cuenta de que están viendo a Jesús, el Hijo de Dios, y no a una imagen aterradora. Y Mateo, este evangelista que estamos leyendo ahora, inserta un episodio en la narración que no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas, pero que es muy interesante. No solo Jesús camina sobre el agua, no solo Jesús camina sobre el agua en este episodio. Cuando ve, sino también Pedro. Pedro también camina sobre el agua. Tú puedes caminar sobre el agua. ¿Es que acaso Pedro era más que tú y que yo? De ninguna manera, era un hombre como tú y como yo. Un ser humano que camina sobre el agua. Y cuando vio a Jesús de cerca, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. ¿Y qué pasa cuando el Señor le dice ven? Aquí hay que ponerse en el lugar de Pedro, ¿eh? ¿Cuántos de los que hay aquí, al decir al Señor Jesús ven, hubiesen bajado de la barca? Que levanten la mano. Está claro. Está claro por qué se escribió este evangelio, ¿no? Ya sabemos por qué se escribió. Jesús le dice, ven. Pero ¿por qué Pedro tiene tantas ganas de caminar sobre el agua? Me pregunto yo tantas y tantas veces. ¿Por qué quiere caminar sobre el agua? Pues hay cantidad de cosas para hacer. Pero qué capricho, ¿no? Ahí moverse sobre el agua. Pero vamos, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Pedro? ¿Qué estás haciendo? ¿Tanto te seduce eso? ¿Caminar sobre el agua? ¿No habrán cosas mejores que esas? ¿No será comer más interesante, tener comida todo el año? Pues este deseo de caminar, este anhelo de caminar de Pedro sobre el agua, se podría interpretar en términos de psicología profunda. Miraré a Mariela que está allí. Sería entonces en la psicología profunda un amplio deseo, un impulso grandísimo hacia la libertad. Sería el mismo anhelo que nos hace volar soñando en muchas noches. ¿Cuántos de aquí han soñado que vuelan de noche? Menos mal, creí que era yo solo. Lo que pasa es que mi problema es que vuelo en vuelo rasante, no me levanto más de 40 centímetros del suelo, nunca lo he conseguido. No hago fuerza, ¿no? Pero lo que sí que voy es como una bala, me muevo por las calles, pero como una bala. Bueno, también, eso no lo he soñado yo, hay quien vuela como un pájaro. Bueno, pues estos sueños, que es de lo que nos habla la psicología profunda, estos sueños es el mismo anhelo, este mismo anhelo, o estos sueños reflejan el anhelo que podemos volar por la noche como un pájaro, y eso significa, revela el deseo de libertad de ir a donde yo quiera y de ir cuando quiera. Pero os tengo que decir que esta interpretación de la psicología profunda no hace justicia al texto,
No la hace en absoluto. No es casualidad que en este pasaje, en este episodio, se hable precisamente de Simón Pedro caminando sobre el agua, porque Pedro toma la iniciativa en otros lugares, luego fracasa y sin embargo es sostenido por Jesús. Siempre es Pedro, Pedro, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pedro, Señor, nada de esto te acontezca, no vayas a Jerusalén. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Todo esto lo dice Pedro y sin embargo fracasa. Así que Pedro toma la iniciativa en muchos lugares, pero luego fracasa y sin embargo en todas las ocasiones es sostenido por Jesús. Toda la historia de la llamada de Pedro se inserta en este párrafo de este relato. Toda la llamada de Pedro. Aquel sobre el que Jesús quiere construir el Israel de los últimos tiempos, pero que lo niega y que sin embargo encuentra el perdón. Este Pedro quiere estar completamente donde está Jesús. Quiere tener comunión con Él, quiere refugiarse con Él, quiere abrazarle. Y luego hacer lo mismo que hace Jesús. Por eso, cuando Pedro ve a Jesús, le dice, di que vaya hacia ti. Porque el impulso y el anhelo que tiene Pedro es de abrazar a su Señor, de estar con Él, de tener comunión con Él. Y se lanza al agua y anda hacia Jesús. Es verdad que luego se hunde. Su caminar, el caminar de Pedro sobre las aguas, es una imagen de su seguimiento a Jesús. Fijaos que la cosa es grave, El caminar sobre las aguas de Pedro es una imagen de su seguimiento a Jesús. Hasta tal punto quiere Pedro seguir a Jesús. Y así que aquí se nos dice que quien sigue a Jesús con fe incluso caminará sobre las aguas. Es llevado donde realmente debería hundirse, pero no se hunde, no se deja engullir por el caos de este mundo y la profundidad del sinsentido de este mundo. No se deja hundir, no se deja engullir. Camina como si estuviese en tierra firme. Sin embargo, hay algo muy importante aquí, en el episodio de Simón Pedro. Porque este episodio muestra una cosa muy importante, y lo digo con absoluto respeto, pero también lo digo como exhortación a mí, el primero. Pedro se hunde y es rescatado por Jesús. Y Jesús le está demostrando que el discipulado no es un juego. Lo repetiré otra vez para que se nos quede claro. El discipulado no es un juego. Puedes caminar sobre el agua si tu anhelo es tan fuerte y ferviente que quieres abrazarte al Señor Jesús. Pero cuando te hundes, el Señor te está indicando que de jugar nada, que o es firme tu discipulado, o estás guiado por el Señor, o vas a hundirte, aunque allí siempre estará la mano acogedora del Señor Jesús para levantarte. Pero voy a decir algo más. El discipulado requiere confianza y fe,
confianza y fe, cosas que si no se producen, los discipulados son malos, escasos y no sirven para demasiadas cosas. Pero si la fe se mantiene firme a pesar de todas las oposiciones, conduce a la libertad. Podemos volar sobre el aire, podemos caminar sobre las aguas. Ya estará alguno pensando, ay, voy a caminar. No, ahora voy a decir lo que de verdad está diciendo el Evangelio de caminar sobre el agua y de volar. Se trata de un vuelo y un caminar diferentes a lo que los anhelos humanos desean. Se hace posible siendo uno libre de uno mismo en obediencia a otra voluntad que no es la mía, que es la voluntad de Dios. En la escucha diaria de las promesas de Dios para mi vida. Así que no penséis en andar sobre el agua, no vayáis a la playa, intentéis porque no vais a hacer nada, ni intentéis volar como Ícaro, que quiso volar y acercarse al sol y se derritieron las alas. Se trata de un vuelo demasiado diferente, de un caminar diferente a lo que nosotros nos gustaría. Y solo se hace, lo repito, posible siendo libre de uno mismo, anulando su yo y cediéndoselo al Señor. En obediencia a una voluntad que no es la mía, no lo que yo estoy deseando día a día para mí, sino lo que desea el Señor para mí, no yo. Pero la historia va más allá. Jesús ha extendido su mano y saca del agua a Pedro y lo sube a la barca. Los dos suben a la barca. Y nos dice el versículo 32 y 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? ¿Por qué yo no voy a creer que el poder de Dios es capaz de sanar a quien Él quiera? Porque si no quiere sanarlo, no lo va a sanar, pero yo no puedo dudar del poder de Dios jamás. Por eso he de pedirle. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron, la adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y la iglesia se sostiene a base de estas confesiones. La confesión del centurión debajo de la cruz: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La confesión de los discípulos: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y estas confesiones se tienen que hacer fuertes en las iglesias, en las congregaciones. Esta confesión aquí nos muestra que se entrelazan dos niveles de experiencia. La primera, la del Jesús terrenal que ellos han conocido durante unos años y saben lo que está haciendo, reconocen la presencia salvadora de Dios allí en el mundo. Y la otra experiencia es la que ellos están teniendo con ellos mismos, donde el Jesús que tiene poder los salva y los rescata y les dice eso. Les está enseñando en que tienen que confiar. En esta narración, como en otras partes de los evangelios, se condensa la experiencia de la iglesia. Se condensa la experiencia de la iglesia. Esta barca podemos creer que es la iglesia. Y la iglesia tiene todas estas cosas. Y la iglesia va remando. La tempestad está en contra. Vienen por todas partes aire que nos van a hacer daño. Pero no veamos fantasmas donde no los hay. Veamos al Señor Jesucristo acercándose a nosotros. Porque aunque esté en un lado, Él está siempre. Él está en todas partes. Jamás ha dejado solo a ningún hijo suyo. Y para terminar diré que Jesús no solo no nos arranca
del caos a nosotros y a nuestras vidas privadas una y otra vez, sino también a nuestras congregaciones y a toda la iglesia. Nos saca del caos de la tribulación sin que nos demos cuenta muchas veces, sin que seamos lo agradecidos que debíamos de ser y lo adoradores que tendríamos que ser. Nos saca de todo esto. Por lo tanto, también nosotros podemos y debemos confesar ante el Jesús resucitado: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Si eso anida en nuestros corazones y podemos pronunciarlo y defenderlo delante de quien sea, ante un pelotón de ejecución, como lo hacían los primeros cristianos, ante el circo con las fieras, en la Reforma, en las hogueras, en Valladolid, en Sevilla, Cristo es el Hijo de Dios, y así morían confesando al Hijo de Dios. Si verdaderamente esto anida en nuestros corazones y somos capaces, la iglesia crece y dejamos de ver fantasmas y vemos al Cristo resucitado viniendo a nosotros con poder. Pero para eso tenemos que desprendernos de nuestro yo, de nuestras libertades, de nuestro miedo, de nuestra autosuficiencia y declararnos pobres delante de Él para que Él nos llene y nos vista con vestiduras blancas. Y si hay alguien que nos está viendo aquí, yo puedo decirte que debes de poner ya en tus labios esta frase y decir: Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo, y te pido perdón por todo mi pecado. Dame esa vida eterna junto a ti. Ven cerca de mí, llévame a andar sobre las aguas. Haz de mí un hijo o una hija tuya. ¿Crees en tu corazón que eso es posible? ¿Sientes en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a salvar? Si lo crees así, que Dios te bendiga y que haga resplandecer sobre ti su rostro y te dé paz. Amén.